Estamos de vuelta, 8:01 minutos, 21 grados la temperatura actual en estos momentos, en información y análisis, también siguiendo con nuestros invitados el día de hoy. Estaremos conversando en breve con el doctor Rubén Galeano, presidente todavía del Colegio de Abogados del Paraguay. Tengo entendido, me va a corregir él. ¿Cómo está, querido Rubén? Un gusto saludarte. Buen día, Juan Pablo. Un gusto saludarte a vos. En efecto, hasta tanto se resuelvan las acciones que se promovieran por un grupo de socios en cuanto al proceso eleccionario del Colegio de Abogados del Paraguay, seguimos ejerciendo la presidencia por una reconducción que nos impone la ley. A tus órdenes, Juan Pablo. Muchísimas gracias. La idea es hablar un poco también en esta mañana sobre la situación de la justicia en este periodo de la pandemia. Pero aparte de eso, preguntarte, Rubén, ¿hace cuánto tiempo como presidente? Hacen 2 periodos de 2 años y por un año más de reconducción tácita, estamos hablando de hace 5 años que estamos en la presidencia. El 30 de abril En se ese, cumplieron 5 años de ejercer la presidencia del Colegio de Abogados. en ese periodo de tiempo y haciendo una evaluación estricta, ¿ha visto mejoras en la justicia? Sí, hemos visto indicios de mejora. Una muestra de ello es la iniciativa de que la tecnología sirva como herramienta, primero para dar seguridad al sistema en cuanto a presentaciones, plazos, responsabilidades en cuanto al diligenciamiento del proceso, que es el inicio de la instauración del expediente electrónico en el manejo de los expedientes del Poder Judicial. Sin duda alguna ha sido un avance y sobre todo una clara muestra de que se quieren empezar a hacer bien las cosas. No obstante, estamos en deuda, Juan Pablo, en mucho todavía lo que hace la Administración de Justicia. La cuestión también en torno a eso, que es un inicio, la velocidad en la cual se llevan las cosas todavía sigue siendo muy lenta. Nuestro gran inconveniente sigue siendo la morosidad, Juan Pablo. El expediente electrónico inició ya hace 5 años también el proceso de instauración en la Administración de Justicia. No obstante, hasta ahora no se ha instalado en todo el país. A Ciudad del Este recién llegó hace 2 semanas, por dar una referencia. Se encuentra solamente en el fuero civil y en el penal en Asunción, no así en los fueros de la niñez y en lo laboral. No está en todos los tribunales en lo civil de Asunción, no está en ninguno de los tribunales de apelación en lo laboral o en de la niñez y tampoco en el Tribunal de Cuentas y ni qué hablar de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, solamente dando un ejemplo de cómo avanza la instauración del expediente electrónico, nos damos cuenta que los procesos al interior del Poder Judicial son muy lentos, Juan Pablo. ¿Por qué? Supongo que por la estructura misma, ¿verdad? Es una estructura grande, una estructura que estuvo anquilosada por mucho tiempo y estos procesos de transformación también tienen resistencia interna importante. Ni qué decir también nosotros los abogados, un sector importante de la abogacía también mostró resistencia a la implementación del expediente electrónico. Y esto solamente hablando de ese caso en particular para graficar cómo los procesos de transformación al interior de la Corte, no, del Poder Judicial, mejor dicho, son bastante lentos. Hay una resistencia, hay un fuerte corporativismo dentro de la institución. Cada año, vos sabés, la ciudadanía sabe, las muestras de ese corporativismo parten desde la propia huelga de funcionarios del Poder Judicial, que dicho sea de paso, el año pasado por fin pudimos obtener que la Corte Suprema de Justicia afrontara la situación, solicitó la calificación de la huelga, esa huelga fue calificada de ilegal y se confirmó en grado de apelación la calificación de ilegalidad de esa huelga, ¿verdad? Y estos son algunos elementos que nos muestran que es un poder que le cuesta transformarse y le cuesta asumir cambios y al costarle asumir esos cambios también obviamente los resultados son mucho más lentos. Lo que mencionás, Rubén, realmente a todos nos dejó sorprendidos desde el punto de vista de que durante mucho tiempo
el Poder Judicial estuvo rehén de estos grupos sindicales. En connivencia o no, nunca sabemos eso, ¿verdad? Pero lo que se logró fue un paso agigantado. Y también la otra cuestión es de la feria judicial, ¿no? Sí, hemos tenido algunos pasos importantes impulsados desde el gremio de abogados y desde el Colegio de Abogados, acompañado por agremiaciones de todo el país, Juan Pablo. Un paso importante que hemos dado este año y que ya iniciamos las gestiones el año pasado es el de depurar el padrón de abogados para las próximas elecciones para el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. En las últimas 4 elecciones participaron funcionarios públicos de este proceso eleccionario, con lo cual se desnaturalizaba la representación de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados viene solicitando justamente desde hace 4 elecciones que los funcionarios públicos ya no formen parte de ese padrón. Volvimos a hacerlo en esta oportunidad el año pasado. Realizamos una fuerte campaña desde el gremio, acompañado por las agremiaciones de abogados de prácticamente todo el país. Y la Corte Suprema de Justicia este año resolvió excluir a los funcionarios públicos. Si bien el padrón tiene todavía ciertas falencias, a modo de referencia, el doctor Frescura y Candia todavía sigue formando parte del padrón, ¿verdad? Una figura insigne que ya dejó este plano hace bastante tiempo. Y eso nos muestra que el trabajo de depuración no ha sido el mejor. Tenemos otras circunstancias de las entidades binacionales. A una la consideraron funcionarios públicos, a la de una binacional, de las otras no. O sea, tenemos funcionarios de una de las binacionales que sí van a participar de las elecciones y otros que no. Funcionarios de algunas municipalidades que fueron excluidos y de otras que no. Así que tenemos un criterio muy dispar en la aplicación de esa decisión de la Corte de depurar. Obviamente, esa depuración ya corrió por cuenta de los organismos técnicos de la Secretaría General de la Corte específicamente, ¿verdad? Deja mucho que desear la forma en que se depuró el padrón, pero por lo menos tenemos un paso importante, que es la decisión política de la máxima instancia judicial de depurarlo para que la representación de los abogados ante el Consejo de la Magistratura sea auténtica y tenga mayor legitimidad. Doctor Rubén Galeano, le pido que se quede con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos analizando la situación de la justicia también en este tema de la pandemia, y me gustaría ahondar en el segundo bloque también la cuestión económica, porque impacta fuertemente también a la actividad jurisdiccional y, por supuesto, la de la actividad privada de los abogados, este tema de la pandemia. Vamos a hablar sobre eso a la vuelta de esta breve pausa. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición. Pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo. De volver a inflar las redes con cada gol. Para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retirá de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Desde que la gente tiene Flow, no paran de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. A mí Flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con 3 chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele. Y los 2 más peques en la sección Kids desde la tablet. Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertirte en influencer, vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida.
Estamos de vuelta después de esta pausa con el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que lleva una tarea encomiable realmente hace un buen tiempo y están logrando cosas que en la anterioridad no se lograron. Así que me parece destacable también esta labor, porque no es solamente de él, sino también de todo un equipo humano. ¿Cuánta gente le está acompañando, Rubén, en este proceso? El consejo directivo del Colegio de Abogados del Paraguay está conformado por 15 personas, ¿verdad? Entonces, ese es el equipo base de trabajo, pero tenemos acompañamiento de jóvenes abogados de las universidades más tradicionales también, como de las Nobles, que se han sumado a la tarea de la agremiación del Colegio de Abogados del Paraguay. Recordemos que es la organización gremial más antigua del país, cumplimos 78 años el 5 de junio último, y en un pequeño recuento venimos también realizando reconocimientos a abogados destacados por su trayectoria, y hemos iniciado esos reconocimientos, por ejemplo, con el doctor Alejandro Encina Marín, luego el doctor Antonio Telechea Solís, Federico Gallizo Nicora, Miguel Ángel Pangracio, Jorge Darío Cristaldo, por dar algunos nombres que han sido reconocidos en el afán de que los abogados los tengamos también como ejemplo a seguir, no solamente del ejercicio técnico, sino del buen ejercicio profesional, apreciado Juan Pablo. La tarea gremial es importante y excede mucho las capacidades humanas, sobre todo porque vos sabés que al no tener ley de colegiación obligatoria en el país, esto en realidad es un gran voluntariado. Todos los que estamos trabajando dentro del Colegio de Abogados del Paraguay lo hacemos en base a un gran voluntariado. Rubén, te preguntaba también antes de ir a la pausa la situación económica. La pandemia o la cuarentena, para ser exacto, de esta pandemia a nuestro país, que sí hay que reconocerlo, han hecho de manera inteligente cerrar las fronteras desde el 11 de marzo. La actividad en el Poder Judicial arrancó creo que en la segunda fase, ¿verdad? O en la tercera fase. Y así Sí. sucesivamente, ¿cómo ha ido la situación económica también de los abogados? Tenemos que reconocer de que ha golpeado fuertemente a un gran número de colegas, Juan Pablo. La primera reacción de la Corte Suprema de Justicia fue la suspensión de los plazos procesales y de las actividades jurisdiccionales, a excepción de aquellas que la Corte consideraba como esenciales, ¿verdad? Pero tengo que decir también en este sentido que eso nos pone en un pie de desigualdad a muchos ciudadanos, porque lo que la Corte considere como servicios esenciales, tal vez para mí no lo sean, porque para cada ciudadano, su caso en particular, su expediente en particular, es el más importante. Recordemos que el principio de igualdad de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 47, justamente establece esto. Entonces, decir que un caso es más importante que otro, un fuero más importante que otro, en realidad nos pone en un pie discriminatorio bastante desagradable. Lo cierto y lo concreto es que empezó a restablecerse paulatinamente a partir del 4 de mayo los servicios en todos los fueros, pero es completamente insuficiente. Hoy los juzgados, las secretarías de los juzgados, están funcionando con el actuario y con un funcionario más, lo cual hace que la ya consabida mora judicial se haya disparado en cuanto a los índices, y tenemos un gran problema porque los profesionales ejercientes, específicamente los que viven de litigar ante los tribunales de la República, tienen un gran inconveniente, puesto que no tienen respuesta. Si antes ya no teníamos respuesta, en tiempos que considerásemos aceptables, ahora la respuesta del Poder Judicial está mucho más retrasada. Y eso en realidad no es solamente para con los abogados, Juan Pablo. Vos sabés que nosotros los abogados representamos intereses de los ciudadanos ante la administración de justicia. Entonces, si el Poder Judicial se retrasa en darle respuesta a los abogados, se retrasa en darle respuesta a la ciudadanía en cuanto a sus necesidades de justicia. Ahora, ¿de qué vive un abogado en este periodo que no pudo trabajar? Muchos han tenido que soportar con sus ahorros, otros han tenido que recurrir a préstamos. Desde el Colegio de Abogados del Paraguay gerenciamos también que el Banco Nacional de Fomento habilitara una línea de crédito para profesionales independientes. Esa gestión la hicimos junto con el Colegio de Escribanos del Paraguay también. Siempre todas estas opciones son insuficientes, Juan Pablo. Lo cierto y lo concreto es que el que vivía de litigar ante los tribunales de la República tuvo una recesión económica importante. Ese profesional
o tuvo que o echar mano de los préstamos o echar mano de sus ahorros o en algunos casos achicar sus estructuras jurídicas para poder hacer frente a la recesión económica que implica la cuarentena. Eso en muchos de los casos significó tener que dejar ir a colaboradores, generando así también un número más grande de desempleados. Es así mismo, Juan Pablo, vos recordarás que justamente, te decía, en esta depuración que se dio de padrones, la Corte Suprema de Justicia dejó el padrón de abogados que no son funcionarios públicos un poco más allá de 32.000 abogados, supongamos que fuesen los litigantes entre 26 y 28.000. Si eso vos multiplicás solamente por un procurador, un gestor o una auxiliar, una asistente en la oficina, estamos hablando de por lo menos 50.000 personas que se quedaron resentidas económicamente por la disminución de las actividades del Poder Judicial. Eso sí, sin entrar a hablar, obviamente, de todo aquello que implica la tarea registral también de la Corte Suprema de Justicia, porque todos los negocios jurídicos de envergadura pasan por la tarea registral, es decir, por la Dirección General de los Registros Públicos, donde se toma nota de las ventas de los inmuebles, de los automotores, de las hipotecas, de las prendas, etcétera. Todo ello también impactó fuertemente en la actividad económica y ya no solamente de los abogados y escribanos, sino también de todo el país, Juan Pablo. Doctor Rubén Galeano, le pido que se quede un rato más con nosotros. Con gusto. Pausa y a la vuelta quiero hablar un poco también sobre el tema de lo que significa el Consejo de la Magistratura, un tema pendiente también que está próximo a elegir a un referente del gremio de abogados y una situación también que vale la pena conocer un poco la posición del Colegio de Abogados del Paraguay. Pero eso en breve a la vuelta de la pausa. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Prioridades. Hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades. Lo primero es cuidarnos, cuidar a los que amamos, cuidar nuestra nación. Te pedimos que sigas en tu casa. Quédate en casa. Que nosotros te bancamos. Y si hoy, igual que a nosotros, te toca salir a poner el pecho, también te bancamos. Te bancamos viniendo a trabajar. Te bancamos atendiéndote desde los canales digitales para que vos te ocupes de lo importante. Te bancamos cuidándonos nosotros para que vos también nos sigas cuidando. Te bancamos donde sea para que vos puedas llegar donde te necesiten. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida.
Mañana, en el último tramo de esta media hora de información y análisis, hoy día martes 4 de agosto, hablando con el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Doctor Rubén Galeano, se vienen las elecciones para el representante del gremio de abogados al Consejo de la Magistratura. Me tocó hablar también en la semana con uno de los candidatos, el más joven del equipo, una campaña muy larga, ¿no? La que se dio para este tema del Consejo de la Magistratura. Es así, Juan Pablo. Primero porque habitualmente se realizaban las elecciones para el Consejo de la Magistratura antes de que feneciera el mandato, unos meses antes. Se acostumbraba a hacer la primera semana o la primera quincena de diciembre. Tuvo que haber sido así si íbamos a seguir esa costumbre, esa habitualidad, en diciembre del año pasado. La Corte resolvió este año que se atendiera puntillosamente el texto de la ley que habla que las elecciones se convocan una vez fenecido el mandato. ¿Esto qué produce? Que el mandato de quienes están en la práctica también se prolonga, porque una vez fenecido el mandato de 3 años recién se inicia el proceso electoral. Iniciado el proceso electoral, se vino la circunstancia que no podemos desatender, que es el de la pandemia y el de la cuarentena consecuente. Eso hizo que se postergaran las elecciones, pero finalmente, por resolución 8209 del 8 de julio, la Corte Suprema de Justicia fijó las elecciones para el sábado 21 de noviembre. Y el cronograma electoral fue resuelto ya por el Tribunal Superior de Justicia Electoral según la resolución 20 del año 2020, e inicia ese cronograma electoral el 7 de septiembre con la presentación de los apoderados generales, ¿verdad? Luego, el 9 de octubre, vendrá la aprobación de los protocolos sanitarios. El 20 de octubre inicia la propaganda electoral y el 26 de octubre al 1 de noviembre es el periodo de presentación de las listas de candidatos. Hoy, en base justamente, creo yo, a este importante aporte del Colegio de Abogados del Paraguay a este proceso electoral, que fue conseguir la depuración del padrón, muchos colegas se han animado a presentar sus candidaturas, ¿verdad? Así tenemos que el doctor Claudio Baqueta, que es actual miembro del Consejo de la Magistratura, va a pugnar por su reelección. Luego está el doctor Oscar Pacielo, que forma parte de uno de los equipos tradicionales, que es el liderado por el doctor Adrián Salas, que ya no puede presentarse a reelección, pero impulsa la candidatura del doctor Oscar Pacielo. Luego está el doctor Juan Sosa, que formaba parte también de ese mismo equipo del doctor Adrián Salas y es un desmembramiento. El doctor Alfredo Maggi también presenta su candidatura, también formaba parte de ese mismo equipo y también es un desmembramiento. El doctor Jorge Bogarín, como vos decías, un profesional joven, hasta hace poco funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, también está presentando su candidatura. El doctor José Valenzuela y la doctora Pilar Callizo, que es la que más recientemente presentó también su candidatura a consideración de la ciudadanía jurídica. Ahora, doctor Galeano, ¿por qué tanto interés en este puesto? Para mí es importante que los abogados nos involucremos en el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo, para que la ciudadanía que no es de formación técnica jurídica sepa, el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la conformación de las ternas de la cual la Corte Suprema de Justicia designa a camaristas, jueces, fiscales y defensores. Es decir, el Consejo de la Magistratura es la puerta de entrada al sistema judicial de quien quiera formar justamente parte de la administración de justicia. Y la tarea que cumplen los abogados es la de sopesar justamente o de balancear un poco el componente político que tiene el Consejo de la Magistratura. Recordemos, el Consejo de la Magistratura está conformado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de los profesores de la Facultad de Derecho de las universidades nacionales, un representante de los profesores de las facultades de Derecho de las universidades privadas con no menos de 20 años de funcionamiento y 2 abogados. Es decir, si nos ponemos a pensar, hay 4 representantes de los poderes de Estado y 4 representantes que no lo son, que constituyen los docentes de derecho
y los representantes del gremio. Y entonces la visión que pueden dar los abogados al interior del Consejo de la Magistratura y sobre todo equilibrar un poco ese poder político es muy importante para que quienes vayan a integrar la Administración de Justicia sean los mejores hombres y mujeres del derecho paraguayo. Doctor, con esto quiero despedirme. El presidente de la República hace un par de semanas dijo, yo no puedo interferir en un poder del Estado. Nosotros ya hemos hecho lo que pudimos, se han cambiado 5 ministros de la Corte en este periodo de tiempo. La justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer y no podemos entrometernos en tal. ¿Qué opinión le merece esa declaración del presidente? Esa debiera de ser en principio justamente la premisa principal, que los dos poderes políticos por excelencia, que son el Ejecutivo y el Legislativo, no pretendan incidir en las decisiones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial todo. Recordemos, sí, que la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia pasa por un proceso administrativo, político bastante complejo, que inicia en el Consejo de la Magistratura, pasa por la Cámara de Senadores y concluye con el acuerdo del presidente de la República. Pero ese debe ser el límite de la intervención política en la conformación del Poder Judicial y a partir de allí ya pasa por el temperamento, la determinación, la valentía de los ministros de Corte para justamente garantizar la independencia del Poder Judicial ante los embates de los intereses políticos, y no solamente los políticos, los económicos, los coyunturales de las mayorías circunstanciales. Entonces, la tarea de la Corte Suprema de Justicia es muy importante en el afán de garantizar la administración de justicia. Doctor Rubén Galeano, hasta una próxima. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un saludo a la audiencia. Nosotros nos despedimos, enseguida estamos con más informaciones y a las 10 les invitamos a que vuelvan a estar con nosotros en el foro empresarial con 2 invitados de lujo. Como siempre, buenos días y buena suerte.